Profesor, ¿está hablando porque está silenciado? Tienen razón. Bueno, Buen día. gracias, muchas gracias por avisarme. Bueno, No, por favor. vamos a arrancar con con el tema que en principio vieron en la clase de trabajos prácticos y que tiene que ver con análisis de apalancamiento. Un análisis interesante, especialmente cuando lo hacemos en forma prospectiva, cuando lo hacemos a futuro, porque de alguna manera ustedes seguramente vieron el efecto económico que tienen los apalancamientos desde el punto de vista de las palancas estructurales. A través de los apalancamientos nosotros podíamos, por ejemplo, estimar qué pasaría si eventualmente el volumen de ventas fuera diferente en algún porcentual y cómo eso impactaría en la utilidad operativa o en la utilidad neta. Esto es lo que podemos analizar a través de el apalancamiento como consecuencia, como efecto económico del apalancamiento, de los análisis de apalancamiento. Ustedes vieron seguramente el análisis de palancas estructurales y el análisis de las que suelen denominar algunos autores palancas dinámicas. El tema de las palancas dinámicas no presenta demasiada dificultad. Ustedes seguramente vieron la palanca de producción y la palanca de marketing. La palanca de producción tiene que ver con la disminución del costo agregado al producto por efecto fundamentalmente de la experiencia. El hecho de que los trabajadores comiencen a hacer mejor su trabajo a partir de las sucesivas etapas de un proceso productivo y de repetirlo varias veces, tomar atajos y trabajar más eficientemente, que se suma al mejor aprovechamiento de la capacidad instalada, las economías de escala, y hace que en definitiva el costo unitario del valor agregado al producto sea cada vez menor a través del tiempo. También vieron la palanca de marketing, de mercadeo de marketing, que en realidad lo que plantea es, si no puedo crecer, si no tengo forma de lograr un crecimiento multiplicador a partir de las palancas estructurales, porque no puedo contar con una estructura determinada que represente una inversión significativa o porque no tengo capacidad de obtener financiamiento, puedo trabajar con las variables que fundamentalmente me permitan incrementar el margen de utilidad o la rotación. Y ustedes veían que como variables de marketing o dentro de las herramientas de marketing que se podían usar para aumentar el margen de utilidad, pudiera existir la diferenciación. En realidad tiene que ver con las estrategias competitivas, la diferenciación y la segmentación, o sea, la identificación y concentración en algunos segmentos de clientes para los cuales puedo desarrollar el producto más adecuado para satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas, y ahí puedo jugar un poco, por ejemplo, con las estrategias de precio, puedo generar márgenes, puedo cobrar tal vez un precio superior sin que incrementar los costos en la misma proporción que puedo incrementar los precios, entonces puedo aumentar los márgenes, o bien puedo aumentar la rotación de los productos, por ejemplo, a través de una mejor estrategia de distribución o ampliando la estrategia de distribución. Ustedes vieron algunos ejemplos, por ejemplo, pudiera ser a través del desarrollo de franquicias, donde incremento el volumen sin incrementar demasiado las inversiones. No presentan demasiado problema los análisis de las palancas dinámicas, pero los análisis de las palancas estructurales hay que verlos bien. Yo estuve viendo los trabajos prácticos que tienen que ver con la guía de trabajos prácticos. Tengan cuidado con algunos de los conceptos que surgen de alguna bibliografía donde la traducción no es la más adecuada. Ustedes hablan de margen bruto, o por lo menos en algún punto de los trabajos prácticos, estuve viendo un trabajo práctico algarrobo, el concepto que tienen definido ahí es margen bruto cuando debiera decir margen de contribución o contribución marginal. Los análisis de apalancamiento solamente tienen sentido en el marco del análisis a través del costeo directo o variable. O sea,
necesito para poder hacer análisis de apalancamiento operativo o apalancamiento financiero, que los estados de resultados estén expresados por el método de costeo directo o variable. O sea, tienen que estar expresados como ventas menos costos variables, es contribución marginal o margen de contribución, menos costos fijos me da la utilidad operativa, menos intereses me da la utilidad antes de impuestos, menos el impuesto a las ganancias me da la utilidad neta, que en definitiva queda para los propietarios. La idea entonces es que un requisito básico para poder hacer o efectuar esos análisis de apalancamiento es que todos los costos y gastos de la empresa estén clasificados en fijos y variables, tenga que en haber separado previamente los componentes fijos y los componentes variables de mi estructura de costos. De hecho, el efecto palanca, el efecto multiplicador de las palancas se genera a partir de la existencia de los costos fijos. Para aclarar un poco el origen, sobre todo de los conceptos y del análisis del efecto económico que generan los diferentes apalancamientos, les comparto pantalla para ver unas fórmulas que de todas maneras también lo tienen en el LAU 24. Bueno, recuerden, vamos a recordar algunos de los conceptos que ya vieron en la clase práctica. El grado de apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento operativo y el efecto económico, yo podía medirlo a través de la medida en que cambia la utilidad operativa ante un cambio en el volumen de ventas. O sea, puedo definir el grado de apalancamiento operativo desde el punto de vista de su efecto económico como el cambio relativo en la utilidad operativa ante un cambio relativo en el volumen de ventas. En fórmulas puedo poner variación utilidad operativa sobre utilidad operativa sobre delta Q sobre Q, variación en volumen de ventas sobre Q. Si yo expresara la utilidad operativa de esta manera, recuerden que siempre estamos en el método de costeo directo variable, la pudiera expresar, y a mí me conviene expresarla como cantidad por precio de venta menos costo variable. Cantidad por precio de venta son las ventas, cantidad por costo variable son los costos variables. La cantidad por el precio de venta menos el costo variable es la diferencia entre ventas y costos variables, que es la contribución marginal o margen de contribución, menos los costos fijos me da la utilidad operativa. Ahora bien, dada una estructura determinada seleccionada por la empresa para trabajar, una estructura económica determinada, o sea, una estructura conformada por una determinada proporción de costos fijos y de costos variables, ante una variación en el volumen, ¿qué va a pasar con la utilidad operativa? ¿En cuánto va a variar? Va a variar en lo que varía el volumen por precio menos costo variable, o sea, por la contribución marginal unitaria. O sea, la variación del volumen por la contribución marginal para cada unidad adicional en que varía el volumen. Porque los costos fijos precisamente son fijos por definición. De hecho, en el corto plazo no se modifican y son los que generan y provocan el efecto palanca. Toda empresa tiene un determinado grado de apalancamiento operativo, porque el apalancamiento operativo en realidad depende de la existencia de costos fijos dentro de la estructura económica. Toda empresa tiene costos fijos dentro de la estructura económica. No obstante, dos empresas competidoras pueden tener una estructura económica diferente, que las haga competir de manera distinta. Y alguna puede tener una estructura económica conformada por una proporción mayor de costos fijos que variables, y otra puede tener una estructura económica conformada por una proporción mayor de costos variables que fijos. Se dice que la que tiene una composición mayor de costos variables que fijos dentro de la estructura económica es una empresa más flexible y menos riesgosa desde el punto de vista económico. Ustedes vieron que el grado de apalancamiento operativo depende esencialmente del volumen de activos fijos, de la proporción de activos fijos que incluya la estructura económica de la empresa. La proporción de costos fijos, en definitiva, depende de
fundamentalmente de la existencia de activos fijos. Habitualmente los costos fijos están conformados principalmente por las amortizaciones o depreciaciones. Por lo tanto, las empresas que invierten más en activos fijos suelen tener una estructura de costos fijos más grande o proporcionalmente más grande que otras empresas competidoras que tienen procesos de producción más artesanales. Nosotros decíamos que el grado de apalancamiento operativo es la medida en que cambia la utilidad operativa, o se puede medir, o el efecto económico del grado de apalancamiento operativo puedo medirlo como la medida en que cambia la utilidad operativa ante una variación en el volumen de ventas. Esto es en términos relativos. Si yo tengo un grado de apalancamiento operativo de 3, esto quiere decir siempre que por cada 1% que varíe el volumen de ventas, va a variar en un 3% la utilidad operativa. Esto quiere decir que si las ventas, por ejemplo, fueran un 10% más grandes y yo tengo un grado y trabajo con un grado de apalancamiento operativo de 3, fueron un 10% superiores a las esperadas, entonces la utilidad operativa va a aumentar un 30%. 3% por cada 1% que varíe la variación en el volumen de ventas. Pero también quiere decir que si las ventas fueran un 10% más bajas, la utilidad operativa va a ser un 30% menor. Este efecto multiplicador se da en ambos sentidos. Con lo cual, una empresa que tenga un mayor grado de apalancamiento operativo, o lo que es lo mismo, una estructura de costos conformada más que proporcionalmente por costos fijos que variables que otra, tiene un riesgo económico más grande, y esa estructura de costos puede ser eventualmente una fortaleza de la empresa, pero en un contexto de expansión, en un contexto de crecimiento, porque en realidad va a crecer mucho más rápido la empresa que tenga un grado de apalancamiento operativo más grande, por el efecto palanca que generan los costos fijos. O sea, pudiera ser una fortaleza para la empresa respecto a la competencia el hecho de contar con un determinado grado de apalancamiento operativo grande y más grande que otra, en tanto y en cuanto estemos hablando de un contexto expansivo, de un contexto de crecimiento. Ahora bien, esa misma situación de un mayor grado de apalancamiento operativo pudiera ser también una debilidad en caso de que fuera un contexto de estabilidad y recesión. En un contexto de recesión, tener un mayor grado de apalancamiento operativo implica más riesgo económico, porque la utilidad operativa va a variar, va a disminuir mucho más que proporcionalmente que lo que pueda disminuir el volumen de ventas en una empresa con mayor grado de apalancamiento operativo que en una que tenga menor grado de apalancamiento operativo. Había una manera que teníamos de calcular el grado de apalancamiento operativo. Como vimos recién, nosotros podemos reemplazar esta fórmula, variación utilidad operativa sobre delta Q sobre Q, como lo que es la variación en la utilidad operativa según lo que vimos recién, delta Q por precio menos costo variable sobre la utilidad operativa, Q por precio menos costo variable menos costo fijo sobre delta Q sobre Q. Como es un cociente de fracciones, hacemos el primero por el cuarto dividido el segundo por el tercero, o sea, multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Esto es lo que hacemos y nos queda delta Q por precio menos costo variable por Q sobre Q por precio menos costo variable menos costo fijo por delta Q. Reemplazo acá delta Q, puedo simplificar delta Q, ahora tengo todos términos en las expresiones, y me va a quedar que el grado de apalancamiento operativo lo puedo calcular como cantidad por precio de venta menos costo variable sobre cantidad por precio de venta menos costo variable menos costo fijo. La cantidad por el precio de venta menos el costo variable es el margen de contribución o contribución marginal. La cantidad por el precio menos el costo variable menos el costo fijo es la utilidad operativa. Entonces yo tengo una manera muy sencilla de calcular el grado de apalancamiento operativo de la empresa, haciendo el cociente entre margen de contribución y utilidad operativa. Yo sé que lo que me dice el grado de apalancamiento operativo es que ante una variación en un 1%
Si el grado de apalancamiento operativo fuera de 4, esto quiere decir que por cada 1% que varía el volumen de ventas, la utilidad operativa va a variar un 4%. La forma en que voy a calcular el grado de apalancamiento operativo es margen de contribución sobre utilidad operativa. Recuerden entonces que un determinado grado de apalancamiento operativo no es positivo o negativo per se, sino que depende del contexto en el cual la empresa se esté desenvolviendo, y fundamentalmente si es un contexto expansivo y de crecimiento o si es un contexto recesivo. Eso va a determinar si un determinado grado de apalancamiento operativo puede ser una fortaleza o una debilidad. Vamos al grado de apalancamiento financiero. Ustedes vieron, respecto al grado de apalancamiento financiero, la manera de medir el grado de apalancamiento financiero, por lo menos el efecto económico del grado de apalancamiento financiero. De la misma manera que yo medía el efecto económico del grado de apalancamiento operativo como la medida en que cambia la utilidad operativa ante una variación relativa en el volumen de ventas, puedo medir el grado de apalancamiento financiero como la medida en que cambia la utilidad neta o el cambio relativo en la utilidad neta, o sea, la utilidad que en definitiva le queda a los propietarios ante un cambio relativo en la utilidad operativa. O sea, el efecto económico de un determinado grado de apalancamiento financiero yo lo puedo medir como variación utilidad neta sobre variación utilidad operativa sobre utilidad operativa. Es decir, la medida en que cambia la utilidad neta ante un cambio en la utilidad operativa, en términos relativos. Si la empresa tiene un grado de apalancamiento financiero de 3, esto quiere decir que por cada 1% que varíe la utilidad operativa va a variar un 3% la utilidad neta. Pero esto es en más o en menos. Si la utilidad operativa disminuye, va a variar en esa proporción la utilidad neta. Y acá se genera un efecto multiplicador por el hecho de tener un determinado grado de apalancamiento financiero. Puedo, de la misma manera que hicimos en el grado de apalancamiento operativo, calcular o de estimar una manera más práctica de calcular cuál es el grado de apalancamiento financiero de una empresa. Yo puedo definir a la utilidad neta así: cantidad por precio menos costo variable menos costo fijo, hasta ahí es la utilidad operativa, menos intereses, hasta ahí me quedaría la utilidad antes de impuestos, todo por 1 menos T. Si la expreso de esta manera, tengo la utilidad neta, expresada a través del método de costeo directo o variable. Si yo quiero decir, bueno, ¿cuánto va a variar la utilidad neta ante una variación en el volumen de ventas? O si varía el volumen, ¿en cuánto va a variar la utilidad neta? En lo que varía el volumen por precio menos costo variable, o sea, por la contribución marginal unitaria, por 1 menos T. ¿Por qué? Porque los costos fijos no se van a modificar porque dependen de la estructura económica, y esto es lo que vimos en el grado de apalancamiento operativo, y porque tampoco se van a modificar los intereses de los pasivos, porque este es el otro costo fijo que actúa como efecto palanca. En el grado de apalancamiento financiero, el efecto palanca lo generan los intereses de los pasivos, que también son un costo fijo. Entonces, la variación en la utilidad neta va a estar dada por lo que varía en la contribución marginal deducido el efecto impositivo. Si yo hago los cambios en las fórmulas y pongo variación utilidad neta sobre utilidad neta, delta Q por precio menos costo variable por 1 menos T sobre Q por precio menos costo variable menos costo fijo menos intereses por 1 menos T, sobre variación en utilidad operativa sobre utilidad operativa, delta Q por precio menos costo variable sobre Q por precio menos costo variable menos costo fijo. Como es un cociente de fracciones, lo puedo resolver haciendo el primero por el cuarto y el segundo por el tercero, como vimos hoy. Me va a quedar delta Q por precio menos costo variable por 1 menos T, por Q por precio menos costo variable menos costo fijo, sobre Q por precio menos costo variable menos costo fijo menos intereses, por 1 menos T, por delta Q y por precio menos costo variable. Como son todos términos, ahora puedo simplificar y me va a quedar que yo puedo calcular así el grado de, por lo menos el efecto económico del grado de apalancamiento financiero. Me va a quedar en el numerador cantidad por precio de venta menos costo variable menos costo fijo, que es la utilidad operativa.
y me va a quedar en el denominador cantidad por precio de venta menos costo variable, menos costo fijo, menos intereses, que es la utilidad antes de impuestos, o la utilidad operativa menos los intereses. O sea, tengo una manera muy sencilla y muy simple de calcular el grado de apalancamiento financiero de una empresa. Es haciendo utilidad operativa sobre utilidad antes de impuestos, pero un determinado grado de apalancamiento financiero, por ejemplo 2 o 2,5, equivale a decir que por cada 1% que varíe la utilidad operativa va a variar un 2,5% la utilidad neta. Si la utilidad operativa varía un 10%, la utilidad neta va a variar un 25%. Si la utilidad operativa varía un 5%, va a variar un 12,5% la utilidad neta. Si fuera 2,5, el grado de apalancamiento financiero. Toda empresa tiene un determinado grado de apalancamiento financiero, y ahí la respuesta sería no, necesariamente no. Una empresa puede financiarse totalmente con patrimonio neto y no tener pasivo dentro de su estructura de financiamiento. Si una empresa se financia 100% con patrimonio neto, no tiene pasivo, entonces no tiene grado de apalancamiento financiero, no está apalancada financieramente. Ahora bien, si tiene alguna determinada proporción de pasivo dentro de su estructura de financiamiento, está apalancada financieramente, va a tener un determinado grado de apalancamiento financiero. La pregunta sería, ¿y un determinado grado de apalancamiento financiero es una fortaleza o una debilidad? Y otra vez tenemos que decir depende. Pero ahora no va a depender esencialmente de si el contexto es de crecimiento o es un contexto de recesión. Lo que va a definir en realidad si un determinado grado de apalancamiento financiero es conveniente para una empresa respecto a otra empresa competidora que tiene otra estructura patrimonial distinta, que pueda tener un grado de apalancamiento financiero menor, lo que va a determinar la conveniencia de un determinado grado de apalancamiento financiero, y esto es del ABC de las ciencias económicas, es que los fondos que la empresa recibe de esos pasivos, la empresa los invierta en oportunidades de negocios que generen un rendimiento superior a lo que esos fondos cuestan. O sea, y para que quede bien claro, ¿cuándo tiene sentido el apalancamiento financiero? ¿Cuándo tiene sentido recurrir al préstamo a través de pasivos? Cuando yo puedo invertir los fondos que recibo en actividades que me van a generar un rendimiento superior a lo que esos fondos me cuestan. Si la empresa logra invertir esos fondos con un rendimiento superior a lo que cuestan, entonces el apalancamiento financiero para esa empresa va a ser una fortaleza, es una situación positiva. Al revés, si lo que me cuestan los fondos es superior al rendimiento que genera la inversión de esos fondos, entonces el grado de apalancamiento financiero es absolutamente negativo. Recuerden ustedes que calcularon en el trabajo práctico un concepto que era la rentabilidad económica. Recuerdan que la rentabilidad económica la calculaban, y la rentabilidad económica, la definición que pudiéramos dar es que es lo que la empresa, el rendimiento que la empresa genera independientemente de cómo se financia. Recuerden que para calcular la rentabilidad económica hacían la utilidad operativa deducido el efecto impositivo, o sea, como si aplicaran el impuesto a las ganancias sobre la utilidad operativa, como si no existieran intereses, como si no tuvieran pasivo, dividido el activo. O sea, ¿cuánto hacía rendir a la empresa la inversión que tenía a su disposición, que era el activo? El activo habitualmente está financiado por pasivo y por patrimonio neto. La financiación de la empresa está dada por el pasivo y patrimonio neto. Lo que me interesa cuando mido la rentabilidad económica es cuánto rinde la empresa, o evaluar, por ejemplo, a quienes administran la empresa para evaluar si están haciendo un buen rendimiento, y lo que quiero es medir cuánto rinde la empresa independientemente de cómo se financia. Entonces hago la utilidad operativa deducido el efecto impositivo sobre el activo. Yo no voy a calcular el impuesto a las ganancias sobre la utilidad operativa porque yo sé que los intereses de los pasivos los puedo deducir como gastos antes de calcular el impuesto a las ganancias.
Por eso ustedes saben que el costo real del pasivo es inferior al costo nominal del pasivo. Porque yo sé que una parte de esos intereses me sirven para deducirlos como gastos antes de pagar el impuesto a las ganancias. Es decir, si no pagara los intereses tendría que pagar en una proporción el impuesto a las ganancias. Por eso, el costo real del pasivo es inferior al costo nominal del pasivo. No obstante, yo voy a tener que comparar el costo real del pasivo con el rendimiento que la empresa genera. Entonces, un determinado apalancamiento financiero va a ser conveniente para la empresa esencialmente si el rendimiento que la empresa logra con esos fondos que está recibiendo de terceros supera el costo de esos fondos. Ustedes en la introducción teórica que tienen en la guía de trabajos prácticos les dicen que en este caso la empresa añade a su crecimiento intrínseco un crecimiento extrínseco. El crecimiento intrínseco es el que genera la empresa por sí mismo. El crecimiento extrínseco es el que viene dado por la diferencia entre lo que la empresa hace rendir a los fondos y lo que esos fondos le cuestan, cuando son fondos de terceros. De todas maneras, lo importante acá es tener en cuenta que un determinado grado de apalancamiento financiero va a ser favorable para una empresa únicamente si los fondos que recibo se invierten a una tasa de rendimiento superior a lo que esos fondos me cuestan. O sea, no es, digamos, esto tiene que quedar claro porque es esencial como concepto para las ciencias económicas y es esencial para la toma de decisiones. ¿Cuándo me conviene apalancarme financieramente? ¿Cuándo me conviene tomar pasivo? Bueno, me va a convenir tomar pasivo y apalancarme financieramente cuando yo sé que con los fondos que voy a recibir o que los fondos que voy a recibir los puedo invertir a una tasa superior a lo que esos fondos me cuestan. Y esto es un tema esencial, o sea, y yo les diría que acá no depende tanto. Obviamente es muy probable que en un contexto de expansión o crecimiento las tasas de financiamiento sean más bajas, los rendimientos que pueda obtener fueran más altos, y entonces que pudiera ser conveniente apalancarme financieramente en un contexto de crecimiento más que en uno de recesión. Pero no depende de eso. Esencialmente, que un determinado apalancamiento financiero sea positivo o negativo depende de que el rendimiento de las inversiones que yo efectúo con los fondos que recibo sea superior a lo que esos fondos me cuestan. O sea, yo puedo tener un efecto positivo, un grado de apalancamiento financiero positivo aún en un contexto de recesión, si yo genero oportunidades de inversión y puedo obtener un financiamiento, un costo inferior al rendimiento que yo puedo generar con esos fondos. Y en un contexto de expansión puedo tener un grado de apalancamiento financiero que sea negativo, que no sea una fortaleza para la empresa, sino que puede ser una debilidad, si el rendimiento que yo puedo generar con los fondos que recibo es inferior a su costo. Entonces, esto nos tiene que quedar como idea central, como idea básica dentro de las ciencias económicas. A mí me va a convenir recurrir al apalancamiento financiero únicamente si yo voy a destinar los fondos que recibo a inversiones que generen un rendimiento superior a lo que esos fondos me cuestan. Puede ocurrir que en el corto plazo pueda tener una necesidad financiera de corto plazo por diferencia entre ingresos y egresos determinado y pudiera recurrir eventualmente, por lo menos en el corto plazo, a un financiamiento para cubrir algún déficit financiero puntual. Pero en cuanto a la deuda que yo pueda tomar de manera sostenible y permanente en el tiempo, solamente va a tener sentido si se da esta situación. Yo puedo generar rendimientos por esos fondos que son superiores a lo que esos fondos me cuestan. Y como reflexión pudiéramos decir que esto forma parte del ABC de las ciencias económicas, y más allá de que es algo digamos que es algo que nos plantea el sentido común, esto también es verdad y es real, y lo debiéramos considerar en términos, por ejemplo, no solo de empresas, sino lo que tiene que ver, por ejemplo, con los administradores del país. Y esto no tiene nada que ver con por una cuestión política o con colores políticos. El tema es que no tiene ningún sentido endeudar al Estado, que un gobierno asuma al Estado y endeude al Estado,
si el objetivo no es destinar esos fondos a inversiones que generen un rendimiento que después nos va a permitir cubrir, a partir del crecimiento, que nos va a permitir cubrir el costo de esos fondos que recibimos. Si esos fondos se reciben con un objetivo de generar mecanismos para que se puedan ir del país, para que se puedan fugar del país, entonces no tienen ningún sentido. Entonces nosotros debiéramos pedirle cuentas, pedir que rindan cuentas a cualquiera que administre la situación del país, sobre todo nosotros como profesionales en ciencias económicas, porque nosotros esto lo entendemos, a diferencia de la mayor parte de la gente que a lo mejor no lo entiende, o le parece que es algo que pudiera ser y que no tiene que ver. No pueden endeudar al Estado cuando quieren y sin que ese endeudamiento se utilice para inversiones productivas que en realidad mejoren la situación de manera de poder cubrir con esas inversiones lo que ese endeudamiento cuesta. Menos cuando el objetivo en realidad es que esa plata que entra se fugue del país y ni siquiera se invierta en el país. O sea, no tenemos que ser en eso tan permisivos desde el punto de vista de lo que somos como ciudadanos. No podemos dejar que, porque la situación sería como si en nuestra empresa contratamos a un administrador que toma un montón de deuda, que después fuga esa deuda o la destina a otro tipo de inversiones particulares y de repente nos deja la empresa totalmente endeudado y sin una inversión adicional. Con lo cual, en esto tendríamos que ser un poco más habitualmente, porque yo les diría que hasta se suelen plantear este tipo de políticas de endeudamiento y fuga de divisas cuando se habla de que son políticas neoliberales. Y en realidad no tiene ni siquiera que ver con el neoliberalismo, porque un neoliberalismo, de acuerdo al planteo neoliberal, en realidad lo que plantea es la no intervención del Estado en la actividad económica, no vivir del Estado y vivir de prestado de los fondos que pueda recibir el Estado. Eso es totalmente, en todo caso, intervencionista respecto al Estado. Con lo cual, tampoco tiene sentido en ninguno de los aspectos y en ningún tipo de sentido, salvo que sea el beneficio de algunos grupos que generan un rendimiento superior y después pueden quedarse con esos fondos que reciben en forma de divisas. Esto es importante porque de alguna manera lo que entendemos y lo que aprendemos nos tiene que servir después para actuar. Y para actuar como ciudadanos también en defensa de los intereses del país y para hacerle rendir cuentas a los diferentes gobiernos de cualquier partido político que en realidad se dedican a esto cuando llegan al poder. Ustedes también vieron en el otro caso, en el siguiente caso, además del caso de Algarrobo, en el siguiente caso Jean Leves, creo que hablaban del grado de apalancamiento combinado. Así como hicimos un análisis del grado de apalancamiento operativo que nos permitía darnos cuenta de cuánto variaba la utilidad operativa ante una variación relativa en el volumen de ventas, y así como medimos en el grado de apalancamiento financiero cuánto varía la utilidad neta ante una variación en la utilidad operativa, nosotros podemos también evaluar y medir en forma directa a través del grado de apalancamiento combinado en cuánto varía la utilidad neta ante una variación en el volumen. O sea que nosotros podemos entender fácilmente, interpretar fácilmente cuál es el impacto que va a tener una variación relativa en el volumen directamente en la utilidad que le queda a los propietarios a través del grado de apalancamiento combinado. O sea, nosotros pudiéramos inferir también a futuro, bueno, mi estimación de ventas para el próximo ejercicio es de 1.000.000 de unidades, pero ¿qué pasa si vendo 1.100.000? Si vendo un 10% más, ¿en cuánto va a impactar en la utilidad que le queda a los propietarios, en la utilidad neta? ¿Y qué pasa si es el 90%? ¿En cuánto va a impactar en la utilidad que le queda a los propietarios? Si en realidad lo que vendo es un 10% menos de lo que esperaba. Esto lo puedo medir a través del grado de apalancamiento combinado. Si una empresa tiene un grado de apalancamiento combinado de 5, esto quiere decir que por cada 1% que varía el volumen de ventas va a variar un 5% la utilidad que le queda a los propietarios, la utilidad neta, dada una determinada estructura económica con una determinada proporción de costos fijos
y una determinada estructura patrimonial con una determinada proporción de pasivos dentro de la estructura de financiamiento y un costo determinado. Reemplazando, como habíamos visto, los conceptos variación utilidad neta sobre utilidad neta, delta Q por precio menos costo variable por 1 menos T sobre Q por precio menos costo variable menos costo fijo menos intereses por 1 menos T sobre delta Q sobre Q, y operando de la misma manera, siendo por ser un cociente de fracciones el primero por el cuarto y el segundo por el tercero, y simplificando, me va a quedar que la forma de calcular el grado de apalancamiento combinado es Q por precio menos costo variable en el numerador, o sea, margen de contribución, sobre Q por precio menos costo variable, menos costo fijo, menos intereses, que es la utilidad antes de impuestos. Margen de contribución sobre la utilidad antes de impuestos es la manera de calcular el grado de apalancamiento combinado, o sea, una forma simple de determinar, bueno, por cada 1% que varíe el volumen, en cuánto va a variar la utilidad que le queda a los propietarios de manera directa. Y el grado de apalancamiento combinado no es otra cosa que el producto del grado de apalancamiento operativo por el grado del apalancamiento financiero. Ustedes recuerden que el grado de apalancamiento operativo lo calculábamos como margen de contribución sobre utilidad operativa y el grado de apalancamiento financiero como utilidad operativa sobre utilidad antes de impuestos. Si hacemos el producto y simplificamos, vemos que el grado de apalancamiento combinado lo puedo calcular como margen de contribución sobre utilidad antes de impuestos, y no es otra cosa que el producto del grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. Y fíjense la utilidad de estas estimaciones en cuanto a la toma de decisiones, porque yo puedo plantear diferentes modelos de simulación en cuanto a mi estructura, digamos, elegido, seleccionado una determinada estructura económica y una determinada estructura patrimonial, mis pronósticos de ventas para el próximo periodo es de 1 millón de unidades. Pero ¿qué pasa si vendo un 10% más, un 10% menos? Yo sé que el contexto no se va a dar nunca tal como yo lo espero en todas, o por lo menos que todas las variables no se van a comportar de la manera en que yo supongo. Yo las estimo hoy con un determinado grado de probabilidad, pero tiene que ver con el futuro y siempre alguna variación hay. ¿Qué pasa si vendo, por ejemplo, un determinado porcentaje más o un determinado porcentaje menos? Con este tipo de análisis yo puedo ver el impacto que va a tener eso en las utilidades operativas y en la utilidad que le puede quedar a los propietarios. Por eso son análisis simples, sencillos, interesantes, se basan en la previa clasificación de los costos y gastos en fijos y variables, lo que dijimos también, y yo les diría que esto es lo más importante para que quede claro respecto a los análisis de apalancamiento. ¿Está más o menos? Ya lo vieron en la práctica. Lo que vamos a ver ahora es un poco cómo trabajan desde el punto de vista informativo las empresas hoy, utilizando sistemas informativos integrados, sobre todo vinculados a lo que vimos la clase pasada respecto a la cadena de valor. No solo a la cadena de valor interna, sino a la cadena de actividades generadoras de valor enfocada desde el punto de vista externo a la empresa, donde la empresa es solamente un eslabón, considerando el conjunto de actividades que van desde la consecución de las primeras materias primas y hasta que el producto llega al consumidor final e incluso lo utiliza hasta terminar de eliminarlo. O sea, donde intervienen muchas empresas, proveedores de materias primas, fabricantes, distribuidores, mayoristas, minoristas, hasta el consumidor final y todos los que les prestan servicios al consumidor final, y la empresa es un eslabón más. Vamos a ver cómo trabajan informativamente y cómo se trabaja con sistemas informativos integrados. O sea, los sistemas informativos que nos permiten esencialmente que la carga de datos al sistema, los ingresos al sistema se hagan una sola vez para todo el sistema y que todos los datos puedan estar interrelacionados entre sí, vinculados entre sí. Vamos a hablar un poco sobre sistemas informativos integrados. Les comparto pantalla para una presentación. ¿Se ve bien? Sí, sí. Sí, se puede. Bueno, sistemas de información integrados. Esencialmente lo que nos va a importar ahora es cómo trabajan informativamente las empresas, cuáles son los software
que más utilizan hoy las empresas, y fundamentalmente las empresas más exitosas. Básicamente vamos a hablar de los software que se utilizan hoy, en principio para el procesamiento de todas las actividades que cotidianamente se desarrollan en todas las empresas, que tienen que ver con vender, cobrar, comprar, pagar, producir, digamos, liquidar sueldo, liquidar impuestos, hacer operaciones bancarias, es decir, lo que habitualmente desarrollan normalmente todas las empresas. ¿Y qué tipo de software utilizan para funcionar? La realidad es que no se puede decir que todas las empresas usan estos esquemas que vamos a ver. Hay empresas que usan sistemas armados a medida, de acuerdo a la forma de competir de la empresa, elaborados a medida para la empresa. Algunas combinan algún sistema que tienen a medida para algunas de sus operaciones y otros sistemas más enlatados, otros software enlatados para otras gestiones. O sea, no todas tienen un sistema de información totalmente integrado desde el punto de vista interno. Y por otra parte, no todas las empresas comparten información con sus clientes o con sus proveedores o intermediarios. Esto no es algo que hagan todas las empresas, pero sí es lo que se está tendiendo a hacer y lo que se está consiguiendo muchas veces cuando las cadenas de valor funcionan adecuadamente. Estos sistemas integrados de información se pueden integrar en base a los procesos operativos de negocios, o sea, las actividades cotidianas de toda empresa, las que mencionamos recién, o en base a los procesos de toma de decisiones, también en base a cualquier otro tipo de actividades y funciones específicas. En lo que nos vamos a concentrar nosotros es fundamentalmente en la integración en base a los procesos operativos de negocios y en base a los procesos de toma de decisiones. En cuanto a los procesos operativos de negocios, y esto tiene que ver con el concepto de cadena de valor que vimos la clase pasada, desde el punto de vista informativo, internamente, cuando la empresa utiliza un software enlatado, o sea, cuando no tiene un sistema propio, habitualmente hoy se están prefiriendo los sistemas enlatados por una cuestión de costo y porque además están cada vez armados de una manera más flexible para adaptarse un poco a la actividad de la empresa y que la empresa pueda aprovechar de la mejor manera posible estos software enlatados que de todas maneras nunca van a permitir totalmente el desarrollo del conjunto de las actividades que una empresa desarrolla, porque normalmente toda empresa está en un negocio determinado y con una forma de competir que es difícil que un solo software preparado para cualquier empresa contemple todas las alternativas de lo que la empresa necesita. Y entonces normalmente la empresa tiene que adaptar un poco sus actividades a lo que permite el software. No obstante, estos software, normalmente desarrollados también con el apoyo de profesionales de ciencias económicas, cada vez plantean un esquema que hace que sea conveniente trabajar con este tipo de software. Los software que usan las empresas internamente para funcionar mejor, algunos de ellos de los más conocidos, por ejemplo, son el Tango o el Begerman, por ejemplo, aunque hay varios más, que utilizan las empresas para registrar los datos de las transacciones que desarrollan de manera permanente y para generar todos los datos internos con una visión integrada. Y esto de la visión integrada tiene que ver con que todos esos datos se cargan una vez al sistema y están disponibles para todos en el momento en que se van cargando, sea de manera online, permanente, en tiempo real. Están los datos disponibles para todos y se pueden intervincular entre sí. Desde el punto de vista interno están conformados por lo que se llaman los sistemas de planificación de recursos empresariales o ERP. Desde el punto de vista de la vinculación con la empresa, de la empresa con los clientes, todo eso se registra informativamente y se contempla informativamente a través de software que se suelen llamar CRM o sistemas de administración de relaciones con el cliente. Y desde el punto de vista de la vinculación en la cadena de distribución, o lo que habíamos visto en la cadena de valor con proveedores y de la empresa con intermediarios comerciales si fuera fabricante, y con sus proveedores, hablamos de los software denominados SCM o sistemas de administración de la cadena de abastecimiento.
Estos son los que nos van a interesar primero para analizarlos. Después vamos a ver los otros software que se suelen utilizar en los procesos de toma de decisiones. Estos tienen que ver con la operatoria cotidiana, o sea, están más vinculados, por lo menos en cuanto al sistema de planificación de recursos empresariales o ERP, o lo que se llama los CRP. La ERP es la traducción en inglés de sistemas de planificación de recursos empresariales, las siglas en inglés que representan la traducción de este concepto, que puede traducirse a castellano como sistemas de planificación de recursos empresariales. Esto tiene que ver con todo lo que nosotros vimos que está vinculado a la contabilidad patrimonial. Esto tiene que ver un poco con lo que vimos de la evolución de las actividades empresariales. En un principio, la departamentalización de la empresa, la estructura organizacional, se basaba en una departamentalización de tipo funcional. Lo importante era que cada área se concentrara esencialmente en su función y lo hiciera de la mejor manera, pero a veces cada área contemplaba que cualquier otra función de la empresa era externa al área, que no importaba, y en realidad lo que importa es ofrecerle lo mejor al consumidor final. Y no importa que un área funcione muy bien, si otras áreas dentro de un proceso integrado de actividades de la empresa funciona mal, porque eso resiente igual el producto o servicio que se le puede ofrecer al cliente. Entonces, de un concepto funcional, donde lo que importante era el objetivo del área, la visión centrada en la función, y a veces implicaba un sistema desarrollado, pero para el área, no para toda la empresa en su conjunto, se pasó a una concepción de procesos, donde ahí sí se empezó a tener en cuenta que desde el punto de vista interno, lo importante no era una función específica, sino todo el conjunto de actividades o funciones que se desarrollaban para generar valor para el cliente final, para ofrecerle la mejor satisfacción al cliente final, resolverle el problema al cliente final. Para eso entonces se requería la integración del conjunto de actividades o funciones que en la empresa se desarrollaban. Y se empezó a concebir a la empresa como un conjunto de procesos. Y acá arrancamos con la concepción de cadena de valor desde el punto de vista interno, la concepción original de Porter, y la importancia de que todas las actividades de la empresa estuvieran relacionadas y coordinadas. Bueno, hoy en día ya se tomó conciencia de que no basta con una coordinación interna de las actividades dentro de la empresa, sino que es necesaria la vinculación con otras empresas y sobre todo también con el cliente final. Para conocer al cliente tenemos que tener la mejor información posible con el cliente y la manera más práctica de vincularnos con él de manera de mejorar esta satisfacción permanente para que sea nuestro cliente, o por lo menos respecto a nuestros principales clientes, si es posible que sean nuestros clientes toda la vida. Y la vinculación con otras empresas, la vinculación informativa con otras empresas, es lo que nos permite generar cadenas de valor aceitadas, donde podemos trabajar con eficiencia. Y precisamente podemos organizar todo ese conjunto de actividades que se desarrollan dentro de una cadena de valor de manera tal de ofrecerle lo mejor al cliente final y hasta desarrollar una ventaja competitiva a partir de esta integración con los otros eslabones, con las otras empresas que son eslabones, otros eslabones de esta cadena de valor. Para desarrollar todo este conjunto de actividades, las empresas necesitan sistemas de información. Los sistemas de información dijimos que principalmente se encargan dentro de las empresas del desarrollo de todas estas actividades, por lo menos desde el punto de vista informativo, o sea, de la carga de datos que me va a servir para desarrollar todo este conjunto de actividades, son los que dijimos eran los ERP o ERP, los CRM y los SCM. En cuanto a los ERP o ERP, básicamente, ¿qué es un ERP o ERP? A veces se los denominan los enlatados, que estos sistemas de gestión empresarial enlatados. En realidad, es un software para la gestión empresarial que es interfuncional, o sea que contempla todas las funciones que la empresa desarrolla. De hecho, cuando funciona bien un ERP o cuando la empresa lo aprovecha integralmente, desarrolla todas las funciones que el ERP presenta y que son aplicables para la empresa
Normalmente los ERP están formados por un conjunto de módulos, cada uno de esos módulos funcionales, un módulo, por ejemplo, para las operaciones de ventas, otro para las operaciones de producción, y diferentes tipos de módulos para el conjunto de actividades que la empresa desarrolla. A veces están organizados de diferente manera de acuerdo al tipo de ERP. Y en realidad lo que permiten los ERP es la carga de datos al sistema de cualquier dato que tenga que ver con transacciones que se desarrollan por la empresa en cualquier momento, que en tiempo real les permite a todos dentro de la empresa recibir la información de lo que está ocurriendo y de todas las transacciones que van aconteciendo para que se tomen las medidas de manera integrada y en cada momento. Si hay un pedido de un cliente, además de salir el producto, preparar el producto para entregárselo, también al mismo tiempo está el alerta para que se renueve la producción de ese producto para que se compre un producto nuevo. La idea es que la base de datos es común, todos los datos que se cargan al sistema están disponibles para todos en el momento en que se van cargando y además están todos relacionados entre sí. La base de datos me permite vincular todos los datos que se van cargando al sistema para generar después los informes que necesito para tomar decisiones con la mayor practicidad. O sea, voy a tener una sola base de datos, con lo cual los datos van a cargarse una vez al sistema y el sistema está totalmente integrado en todas las actividades. Ahora, esto funciona bien en tanto la empresa tenga todos los módulos del ERP funcionando, porque sí, el hecho de que esté dividido en módulos permite irlos, empezar a trabajar con ellos de a uno, de manera de empezar a conocer bien uno, el otro, para que se vayan integrando todos los datos. Pero si la empresa no trabaja con todas las funciones que el ERP permite, sino que tiene un ERP para algunas funciones, pero para otro tipo de sistema que no está relacionado, no está trabajando con un sistema integrado. La virtud o el mejor trabajo desde el punto de vista informativo para la toma de decisiones es cuando está totalmente integrado y cuando se pueden usar todos los módulos de estos ERP. Los ERP también generan una dependencia con el proveedor del sistema. A veces hay que adaptar determinadas situaciones que tienen que ver con, bueno, determinadas situaciones de cambio en el contexto, determinadas situaciones de forma de competir de la empresa. Y esas cosas también a veces requieren que el proveedor del sistema también tenga una capacidad de servicio importante, adecuada, como para que la empresa pueda funcionar y que además pueda ayudar a la empresa a que funcionen, a que este tipo de sistemas funcionen en forma integrada, realmente integrada, con aprovechamiento integral de todos los módulos. ¿Qué es un CRM? El CRM en realidad es otro tipo de software, pero en realidad lo que vincula, este software vincula a la empresa con los clientes. Lo que yo quiero cuidar a través del CRM es la vinculación con los clientes. Seguramente ustedes habrán visto este tipo modelo de sistema informativo cuando vieron marketing, porque en realidad se suele mencionar en marketing la existencia de este tipo de software que en realidad lo que quieren es cargar toda la información vinculada a los clientes, a la relación entre la empresa y los clientes, a conocer mejor a cada cliente, a registrar informativamente cada momento de contacto con el cliente. Y no solo momento de contacto comercial, cualquier visión del cliente, cualquier pedido del cliente o consulta del cliente, cualquier situación donde pueda vincularme con un cliente y obtener algún dato adicional, inclusive que tenga que ver con sus actividades, intereses, opiniones, cualquier cuestión que pueda generar una utilidad, de manera tal que cada vez que la empresa se ponga en contacto con el cliente, la persona que se contacta con el cliente tenga todo el dato de los clientes, quiénes son, qué cosas compraron en la empresa históricamente, cuál es la vinculación que tienen con la empresa y cualquier dato adicional que se pueda conocer respecto a ese cliente, y que cada vez que el cliente se contacta con la empresa tenga a su disposición todas las maneras de interactuar de la manera más rápida y ágil posible en todo lo que el cliente pudiera necesitar, que incluso pueda anticiparme a sus requerimientos. La idea es que se cuide cada momento de contacto con el cliente, o sea, que la empresa reciba una visión única, completa e integrada de cada cliente en cada momento de contacto con el cliente, que el cliente reciba una visión única, completa e integrada de la empresa cada vez que se contacta con la empresa.
la idea es cuidar cada momento de contacto con el cliente por la importancia. Ustedes saben que más allá de todo, toda empresa existe y tiene sentido porque satisface necesidades de sus clientes o por lo menos de algún grupo de clientes mejor de lo que pueden satisfacer las otras empresas, resuelve problemas mejor de lo que pueden resolver las otras empresas, y esta es la esencia de la existencia de la empresa. Obviamente la empresa cumple con todos sus objetivos a partir de la satisfacción de las necesidades de los clientes, por eso conocer a los clientes es esencial. Y cuidar cada momento de interacción con el cliente, cualquier momento de interacción, hasta el hecho de un mensaje comunicacional al que el cliente esté puesto, es fundamental para lograr clientes que puedan estar permanentemente satisfechos y que puedan ser leales siempre. Estos estos CRM, los que vinculan a la empresa con los clientes, me van a permitir, por ejemplo, en cada momento medir qué tan rentable es la actividad. Cuando funcionan bien, cuando están bien armados, me pueden medir, por ejemplo, me pueden permitir medir la rentabilidad de los diferentes clientes con los que opero, para darme cuenta cuáles son los clientes que me generan más rendimiento y cuáles los que me generan menos rendimiento, para ver cuáles son los clientes que más hay que cuidar. La idea entonces es cuidar cada momento de contacto, cada interacción con el cliente, y habitualmente los CRM podemos decir que tienen aplicaciones operativas que son las que facilitan la concreción de cada operación con el cliente, ya directamente la concreción de cada venta, aplicaciones analíticas que son los que me permiten determinar informativamente datos útiles para tomar decisiones. Por ejemplo, como dijimos, puedo calcular la rentabilidad de los clientes, pero puedo también inferir, por ejemplo, cómo se comportan los clientes. Si compran determinado producto, habitualmente después de un tiempo compran otro, o si son estos tipos de clientes, habitualmente compran esto, mientras estos otros compran otro o prefieren esto. Distintas preferencias, puedo identificar diferentes segmentos a partir del análisis informativo, y otras aplicaciones que se denominan colaborativas, que en realidad son los que facilitan la interacción con el cliente, los que ponen a disposición de los clientes todos los medios ágiles para que se contacte de la manera más rápida y práctica con la empresa de lo que se puede. Y por último tenemos los SCM, que en realidad tienen que ver con la operatoria habitual de la empresa, pero fundamentalmente con la vinculación informativa entre la empresa y, por ejemplo, los proveedores o, por ejemplo, los intermediarios. Es una vinculación informativa que se busca generar entre la empresa y sus principales proveedores, sus principales intermediarios, de manera de agilizar todo el proceso de las operaciones que se generan dentro de la cadena de valor. Y básicamente implica compartir la información generada por los ERP internos de una empresa con otra. La empresa fabricante, por ejemplo, en función a lo que va vendiendo, le va transmitiendo al proveedor lo que vende permanentemente para que el proveedor sepa qué es lo que tiene que armar y cómo se lo tiene que entregar en función a lo que la empresa está vendiendo, porque se supone que eso ya está pautado de antemano. Entonces la empresa le puede permitirle al proveedor que acceda informativamente a la información de la propia empresa para saber cuáles son sus operaciones e ir preparando todo lo que la empresa necesita para tenerlo en el momento en que lo necesita, el pedido completo y con la calidad que se requiera. Entonces, básicamente, los SCM o sistemas de administración de la cadena de abastecimiento, lo que plantean es compartir información de los ERP de una empresa, por ejemplo, con sus proveedores. ¿Y para qué es esto fundamentalmente? Para aceitar de la mejor manera esta vinculación. Nosotros dijimos que en las cadenas de valor la información tiene que ser compartida. ¿Cómo se comparte esta información? Básicamente a través de Internet. Se suelen generar lo que se llaman extranets. Así como dentro de la empresa se generan intranets para que todos tengan acceso a la información de la empresa, se generan estas extranets, por ejemplo, con proveedores, de manera que el proveedor sepa en cada momento lo que la empresa, cómo está operando la empresa, la información que la empresa, cómo está actuando la empresa, de manera que hasta el mismo proveedor puede ser el que administra el inventario de la empresa. Entonces, los SCM son interfuncionales, pero también son interorganizacionales. Posibilitan justamente la vinculación, el intercambio de información entre los diferentes integrantes de la cadena de valor, fundamentalmente a través del intercambio electrónico de datos. O sea,
los datos que surgen del ERP de la empresa, en cuanto sean relevantes, se van transmitiendo también al proveedor. Y esto permite de alguna manera la integración informativa, la utilización de software que permiten integrar informativamente toda la cadena de valor, desde la consecución de las primeras materias primas y hasta llegar al cliente final. Incluso a través de los CRM, lo que se busca cuidar es desde que el producto llega al cliente final hasta que lo termina eliminando, todo el proceso que pasa en la experiencia del consumidor y el producto. Estos son, les diría, los sistemas de software integrados que hoy más se utilizan, que hoy se aplican, que hoy más aplican, lo cual no quiere decir que todas las empresas los apliquen adecuadamente y de manera integrada, que sería lo ideal para tener el mejor soporte para la toma de decisiones, porque aún hoy algunas empresas no trabajan con software integrados con otras empresas no trabajan con software que lo vinculen con el consumidor, otras empresas no trabajan ni siquiera internamente con un software integrado, sino que tienen diferentes software según diferentes áreas funcionales, o tienen un ERP pero no lo trabajan en todo lo que lo pueden trabajar, o no lo pueden hacer funcionar en todas las funciones que tiene, sino solamente en algunas. Y entonces les cuesta integrar esos datos con otros datos que se cargan de otra manera dentro de la empresa. Lo ideal sería trabajar de manera integrada y con este conjunto de datos que puedan servir para generar informes para la toma de decisiones de manera más práctica. De todas maneras, todos estos software tienen que ver con los procesos de negocios habituales de toda empresa, con lo que hace toda empresa, y en cuanto a los ERP, está vinculado esencialmente a todo lo que tiene que ver con la contabilidad patrimonial. Para la toma de decisiones no me va a alcanzar con todos los datos que surgen de los ERP. Los SCM, bueno, entre otras, favorecen la implementación de sistemas de abastecimiento que se acerquen al just in time o al justo a tiempo, o sea, favorecen que no tengan necesidad las empresas de acumular tantos stocks, porque si trabajan en forma confiable con un proveedor que saben que le va a proveer los productos en tiempo y forma, cuando los necesita y que no va a tener problemas de calidad de productos, de completitud de pedidos, entonces ya no va a tener demasiada necesidad de conservar como reserva y por las dudas para poder cumplir siempre con el cliente un stock grande. Y eso les permite toda esa plata que se invierte en stock destinarla a otras inversiones alternativas. Vamos a ver ahora los otros software que se utilizan, pero ya para la contabilidad gerencial, o sea, para la rama gerencial de la contabilidad, para la toma de decisiones. Y acá hablamos fundamentalmente de los sistemas de inteligencia de negocios. Básicamente, para generar información de inteligencia, y hablamos de información de inteligencia como información para la toma de decisiones, tengo que tener una buena base de datos. Toda la base de datos de la empresa, obviamente, en principio, lo principal va a surgir de las operaciones cotidianas, con lo cual, básicamente, si trabajo con un ERP integrado, todos los datos que surgen del ERP, más los que surgen del CRM y del SCM, van a servir como base de datos útiles para la empresa. El tema es que no me va a alcanzar para la toma de decisiones. Ustedes saben, y ya lo comentamos, que toda empresa necesita tomar decisiones en forma prospectiva, o sea, apuntando al futuro, necesita definir objetivos, definir estrategias de actuación, necesita información del contexto para desarrollar análisis situacionales, para evaluar la actuación de la competencia y de manera permanente. Con lo cual va a tener que sumar otros datos a su base de datos. No va a alcanzar únicamente con los datos que surgen de la operatoria habitual y que voy cargando en los ERP y los que puedan provenir si la empresa trabaja con los CRM o los SCM. Entonces, básicamente, lo importante es armar una buena base de datos que va a estar fundamentalmente para generar los informes que sean necesarios y útiles para la toma de decisiones, para que todos los que tengan que tomar decisiones en la empresa tengan la mejor información posible y la tengan en el momento oportuno.
en el momento en que necesiten tomar esa decisión. Básicamente, yo voy a tener un sistema inteligente de negocios con una información adecuada para tomar las mejores decisiones cuando tengo una buena base de datos, donde tengo todos los datos cargados en el sistema, pero además vinculados entre sí, de manera que yo los pueda relacionar y tener el informe que necesito de acuerdo a la información que necesito tomar en cada momento. Y básicamente, en formato de sistema de información, ustedes lo vieron seguramente en la materia en Contabilidad 5, este sería el ingreso de datos al sistema. El ingreso o las entradas de datos, recuerden que en un sistema de información ingresan datos, se procesan todos esos datos y se almacenan y se generan salidas. Vamos a ver lo más importante acá de las salidas que pueden utilizarse en la toma de decisiones. Los datos se procesan a través de los ERP o de los CRP, como vimos hoy, de los SCM que nos vinculan con las otras empresas, de los CRM que nos vinculan con los clientes. Esos van a ser datos que van a ingresar al sistema, toda la carga van a cargarse, pero también otros datos internos, como dijimos, la empresa necesita desarrollar estrategias, necesita desarrollar presupuestos, y esto también va a ser importante en términos de control, en términos de análisis. Entonces estos formatos también los voy a tener que ir cargando al sistema. Y son otros datos internos que voy a cargar al sistema. Así también necesita la empresa, por ejemplo, información externa para desarrollar estrategias, para evaluar permanentemente el comportamiento de la competencia. Estos datos externos también tienen que ingresar al sistema. O sea, lo importante es armar una base de datos completa con todos los datos que ingresan a la empresa, pero al mismo tiempo poder vincular entre sí esos datos, de manera de usar los formatos más adecuados para la toma de decisiones. Se procesan todos estos datos de la manera más adecuada, se organizan, se clasifican de la manera más adecuada para determinar las salidas que más se utilizan en la toma de decisiones. Que básicamente acá hay una clasificación que es la que suele plantear la bibliografía como salida más importante en cuanto a información para la toma de decisiones. Muchas de estas salidas son las que vamos a ver en lo que viene de la materia. Ahora vamos a verlas un poco más puntualmente, por lo menos someramente, porque después las vamos a desarrollar con mayor profundidad. Primer punto, dijimos la fuente de datos, las entradas. Dijimos que provienen de los ERP, los SCM, los CRM y además otros datos internos y externos que sean útiles para la toma de decisiones. En tanto puedan serme útiles para la toma de decisiones, tengo que ir cargando todos los datos en esa gran base de datos que va a vincularlos a todos entre sí. Acá se da el procesamiento de los datos y se genera lo que se llama el almacén de datos. Ustedes lo pueden haber visto en Contabilidad 5 como Data Warehouse, como el almacén de datos que tiene todos los datos vinculados que se cargan al sistema. El procesamiento de todos estos datos, quizás estas cuestiones no son las que atañen a nosotros como profesionales en ciencias económicas, pero sí es esencial para el desarrollo de cada una de estas funciones que tienen que ver con el procesamiento y la organización de todos los datos, que nosotros le planteemos a la gente de sistemas que se encarga de esta organización, de qué manera necesito las salidas del sistema. Y las salidas del sistema son fundamentalmente estas, las principales salidas de los sistemas de inteligencia, de información de inteligencia para la toma de decisiones. Los reportes, en realidad, básicamente se puede hablar de reportes o informes que necesito para la toma de decisiones. Yo no sé, pero si ustedes se acuerdan, yo no sé si lo recuerdan, pero si ustedes se acuerdan cuando vieron en Contabilidad 5, veían que podían, en cuanto a la toma de decisiones, podían hablar de los informes generados para el sistema de información gerencial y los informes generados para el sistema de apoyo a las decisiones. Los informes generados para el sistema de información gerencial son informes que en realidad se podían armar anticipadamente porque la toma de decisiones era una toma de decisiones programada, estructurada, rutinaria. Entonces el formato informativo necesario para la toma de esa decisión se podía prever con anticipación.
Y esto podía tener que ver, por ejemplo, con la evaluación de actuación de un área de responsabilidad comparando los datos reales con presupuestados en un momento determinado, o con toda la información necesaria de alguien que tiene que fijar el precio de un producto permanentemente, por ejemplo, de manera semanal, y todo lo que tiene a su disposición para poder desarrollar esa tarea. Se puede armar un informe previo de manera que tenga todo lo que necesita con todos los datos que toma en cuenta para esas decisiones en particular. Esos serían informes programados, pero también puede haber informes a pedido, que vaya que tomar decisiones específicas, puntuales, surge un problema determinado, una oportunidad de negocios que no estaba, una amenaza, y entonces hay que tomar una decisión, hay que pedir un informe que sea específico para esa decisión, que a lo mejor nunca se armó de la manera en que se necesitaba. O que en cualquier momento se pueda pedir un informe para tomar cualquier decisión, o a veces el mismo sistema está preparado para que cuando, por ejemplo, una partida se escape demasiado de los parámetros esperados, de lo que se había previsto en el presupuesto o en la estrategia, se genere un informe que nos alerte respecto a esa situación. Entre estos informes de alertas, esto está muy claro cuando hacemos análisis presupuestario y también cuando hacemos análisis de tableros de control o tableros de comando, que es una de las cuestiones que vamos a ver en esta empresa, tanto en esta materia, tanto toda la parte que tiene que ver con la presupuestación como la que tiene que ver con los tableros. En cuanto a este tema del procesamiento analítico en línea y análisis multidimensional, bueno, también probablemente hayan visto mucho en contabilidad 5 o en marketing, donde vieron que lo importante cuando cargo los datos de una empresa no es, y sobre todo también en contabilidad, pero también de esto depende la contabilidad y el sistema informativo, que yo cuando cargo los datos de venta, si bien yo para el estado contable tengo que informar el total de ventas anuales, a mí me va a interesar, por ejemplo, cuánto vendí de cada producto, cuánto le vendí de cada producto a cada cliente, cuánto le vendí de cada producto a cada cliente en cada sucursal, cuánto vendí de cada producto en cada cliente en cada sucursal y cuánto vendió cada vendedor, cuánto vendió cada producto de cada cliente en cada sucursal, cada vendedor y en cada una de las formas de pago alternativas. Y en cada momento. O sea, todas estas cuestiones implican que lo importante es que cada vez que cargue un dato, lo cargue en muchas dimensiones, en todas las dimensiones que tienen que ver con esos datos, porque es lo que me va a servir para la toma de decisiones. Y entonces hablamos del análisis multidimensional de todos los datos. Yo voy cargando el dato, pero después lo puedo analizar en un montón de dimensiones, y entonces hablamos de cubos de datos, donde según el enfoque que yo utilice, yo puedo analizar, bueno, las ventas totales de la sucursal, las ventas totales de la sucursal por producto, por vendedor, por clientes, por segmento de clientes, por forma de pago de la operación. O sea, puedo dividir los datos o puedo obtenerlos resumidamente según la decisión que necesite tomar. Si yo quiero analizar la situación de un producto en concreto, de una sucursal en concreto o de un momento en concreto, yo puedo analizarlo en ese momento en particular. Y así, por ejemplo, lo más práctico, para analizarlo es el caso de la venta, puedo realizar alguna de estas tareas, de este tipo de análisis, de drill, de roll, de slice y dice o análisis de pivot, que básicamente de drill quiere decir ir desagregando la información cada vez con mayor nivel de detalle, como hablábamos hoy, de las ventas del periodo y las desagrego en todos los detalles. Roll sería al revés, tengo todo detallado, pero yo lo quiero resumir. Las ventas totales en el periodo de tal producto, las ventas totales del periodo, o las ventas totales de la sucursal. Slice y Dice muestra información filtrada a elección del usuario. A mí me interesa cuánto se vendió en esta sucursal de este producto y este grupo de clientes. Y Pivot, en base a una dimensión seleccionada, se orientan todas las demás. La dimensión que tomo como base son las ventas de este producto. Vamos a ver cuánto vendí en cada sucursal, cuánto vendió cada vendedor, cuánto cada grupo de clientes. Eso es lo que tiene que ver con el procesamiento analítico en línea, o sea que cada vez que cargo un dato lo cargue de manera completa, y para eso ustedes seguramente habrán visto en las materias anteriores la necesidad de que el plan de cuentas tenga una adaptación importante de manera que yo pueda cargar en forma analítica todos estos datos para después tomar las mejores decisiones de manera multidimensional. Bueno, después está la minería de datos o data mining. Básicamente la minería de datos implica aprovechar las técnicas
La mayoría son técnicas estadísticas, estamos hablando de técnicas estadísticas, de lo que vieron en estadística, para aprovechar el conjunto de datos y buscar un montón de información que me permite, por ejemplo, identificar segmentos de clientes que no tenía definidos, o identificar el comportamiento de variables que se relacionan entre sí, yo no lo sabía y lo puedo identificar a partir del conjunto de datos, y puedo describir situaciones o puedo también a partir de estos datos desarrollar lo que se llama modelos prescriptivos, o sea, estimar el valor de una variable a partir de otras variables, o sea, en función a tal situación, ¿qué pasa con el volumen de ventas? Si el volumen de ventas depende de determinada situación del contexto, ante un cambio en el contexto, ¿qué va a pasar con el volumen de ventas? Básicamente, las principales utilidades de este sistema de minería de datos, se suele hablar, por ejemplo, de que una empresa que usa permanentemente la minería de datos para crecer y para desarrollar cada vez más actividades vinculadas a lo que el cliente necesita es Netflix, analizando todas las opiniones de los clientes, todo lo que los clientes prefieren de su operatoria. O sea, hay que aprovechar todos los datos, todo lo que los clientes ven. O sea, todo esto, si yo tengo los datos, lo importante no es tanto tener los datos, sino aprovecharlos para analizarlos, vincularlos, relacionarlos y hacer, por ejemplo, este tipo de análisis. Los primeros seguramente lo vieron en estadística, análisis de asociación. Por ejemplo, descubriendo relaciones entre variables en un momento determinado. Si se da esta situación, suele darse esto. Cuando el cliente compra esto, normalmente hace esto también y compra esta otra cosa también. Descubrimiento de patrones secuenciales tiene que ver con algo parecido, pero con vinculación temporal. Un cliente que hace esto habitualmente al tiempo compra también esto, que compra este producto compra también esto al tiempo. Podemos hacer análisis de regresión. Por ejemplo, ustedes en alguno de los trabajos de presupuesto que tienen en la guía de trabajos prácticos analizan la demanda de gaseosa, café y helado en la playa, en una playa de veraniega, en función a la cantidad de turistas, porque de la cantidad de turistas estimada, porque tienen una estimación en cuanto a que el volumen de ventas de este producto está vinculado a la cantidad de turistas estimada. Se ve una correlación entre estas distintas variables, están relacionadas entre sí. Análisis de árboles de decisión. Ustedes vieron árboles de decisión, tablas de decisión, probablemente también en materias anteriores, que tienen que ver con determinadas situaciones de condiciones y acciones a tomar en función a determinadas condiciones, y hasta pueden medir probabilísticamente lo que conviene en cada caso para evaluar la decisión a tomar. Análisis de conglomerados o clustering. Esto también tiene que ver con técnicas estadísticas que analizan un conjunto de ítems a partir de los cuales se forman grupos que poseen atributos similares y, por ejemplo, pudiera ser de utilidad para identificar diferentes segmentos de mercado. Análisis de series cronológicas. Esto también lo vieron en estadística y a través de eso puedo determinar comportamientos de la variable, por ejemplo, la estimación de las ventas, para poder estimar qué va a pasar en función a las tendencias, a lo que viene ocurriendo. Obviamente la limitación es que me baso en lo que pasó en el pasado y lo que viene pasando, y no en situaciones del contexto de lo que puede provenir. Y después se suelen utilizar otras técnicas para la toma de decisiones que todavía están en desarrollo y todavía no nos permiten un análisis muy importante, pero algunas tienen que ver con las redes neuronales, y esto tiene que ver con la inteligencia artificial. Están saliendo los primeros trabajos para tomar decisiones respecto a esto, y básicamente tiene que ver con cómo tomo decisiones en función a la manera en que procesa el cerebro las diferentes relaciones entre todo lo que va registrando. Lógica difusa, que tiene que ver con la matemática borrosa, soluciones a problemas que no pueden ajustarse a reglas precisas. Esto también es algo que está en desarrollo. Y los algoritmos genéticos, que también son algunos software que se preparan para buscar soluciones que tienen que ver básicamente con la supervivencia del más apto, como a partir de diferentes soluciones la más apta para enfrentar, por ejemplo, los diferentes riesgos que se puedan presentar. Obviamente, todos estos, algunos, sobre todo estos últimos, las redes neuronales, la lógica difusa, los algoritmos genéricos,
Recién están arrancando los análisis de este tipo y la identificación de software que nos puedan servir para la toma de decisiones en base a estas cuestiones. Las anteriores tienen que ver con técnicas estadísticas, donde lo importante es aprovechar los datos que están para identificar situaciones que me permitan, que puedan ser útiles para tomar decisiones. Y si no las aprovecho, las pierdo. Bueno, sobre esto vamos a hablar más adelante porque es un tema específico de esta materia y tiene que ver con los tableros de control o cuadro de mando integral, que básicamente lo que tienen que, a lo que apuntan es al monitoreo y la evaluación del cumplimiento de la estrategia de la empresa a través de un conjunto de indicadores. Los indicadores se manifiestan en un software muy amigable, que tiene a veces formas de semáforo, velocímetros, diferentes tipos de gráficos, que está disponible para todos dentro de la empresa y que me permite ir evaluando si voy cumpliendo con las estrategias de acuerdo a lo previsto. Y la característica es que esos conjuntos de indicadores no son únicamente indicadores monetarios, sino que están formados fundamentalmente, en su mayor parte, por indicadores que no son monetarios. Porque el indicador monetario es un efecto y a mí me interesa ir evaluando la causa de los problemas o de las situaciones que no se están cumpliendo adecuadamente para que no se transformen en valores monetarios que no me gusten después, para no medir los efectos. Hay diferentes tipos de tableros, vamos a ver, una cosa es el cuadro de mando integral, que fue la definición inicial, y después están los diferentes tableros de control. Podemos hablar de tableros de tipo operativo, directivo, estratégico, integral. No nos importa demasiado, de todas maneras esta presentación la tienen en el AU24, pero de todas maneras acá lo importante no, lo vamos a ver más adelante, este tema del desarrollo de los tableros, porque es un tema de esta materia, lo mismo que esto que tiene que ver con la distribución de alertas y con la presupuestación, la elaboración de presupuestos. Son temas vinculados a lo que viene en esta materia, por eso esto lo vamos a desarrollar en las clases futuras. Importante comentarles esto, la próxima semana no hay clases porque tenemos finales, es mesa de finales, así que nos vemos dentro de 2 semanas, nosotros nos vamos a ver el otro jueves, no el jueves que viene, sino el próximo. En cuanto a otros sistemas útiles para la toma de decisiones, este también tuvo mucha utilidad ahora en pandemia, los sistemas de soporte de decisión en grupos, que lo que permitían son software que nos permiten conectarnos con otras personas para trabajar en tiempo real aunque estemos ubicados en lugares distintos, a partir de diferentes tecnologías multimedias y de telecomunicaciones. Hablamos de las tecnologías que tienen que ver con sala de decisión, red de decisión, teleconferencia. Bueno, estas cuestiones fueron muy útiles también en toda esta época y de hecho son útiles siempre, ¿no? Vamos a hablar algo de sistemas expertos, que en realidad tienen que ver con la aplicación, el hecho de que un software pueda ayudar a una persona que no tiene grandes conocimientos sobre un tema, a proporcionar una información experta porque tiene una base de conocimiento agregado. Por ejemplo, para hacer un diagnóstico médico, interactúa con el usuario final en cuanto a que va pidiendo diferentes situaciones el sistema con un conocimiento determinado para brindar una información dada que el usuario del sistema no tiene, que se basa en un conocimiento puntual del propio sistema. Y después podemos hablar de otros sistemas que tienen utilidad también desde el punto de vista empresarial, que son los sistemas de información geográfica, que básicamente son de apoyo para actividades de logística, utilizan GPS y, por ejemplo, nos permiten determinar las mejores rutas para transportar un producto, los mejores lugares para instalar, por ejemplo, una sucursal o un centro de distribución. Esto como algunos de los software más importantes que se vienen desarrollando. Algo más vamos a ver de todo esto, pero a medida que vayamos avanzando en los temas que vamos desarrollando. En todas las clases también vamos a ver siempre la vinculación directa con la clase práctica que tienen en la semana. Bueno, esto es lo más importante por hoy. Bueno. Les agradezco, cualquier duda coméntenmela y nos vemos en un par de semanas.
Profe, de esto último, ¿dónde se puede leer? ¿Hay alguna bibliografía en particular? Si quieren, hay diferentes bibliografías que tienen que ver con sistemas de información, sobre todo con libros que tienen que ver con sistemas de información. Hay un libro que de sistemas de información que es de Briano, por ejemplo. Hay otro libro también, Sistemas de Información en la Empresa, de Joyanes Aguilar, y más conocido por ustedes porque lo vieron en Contabilidad 5, hay un libro que se llama Sistemas e Información de Volpentesta, que es un profesional en ciencias económicas. Ustedes seguramente vieron alguna bibliografía de Volpentesta, pero más desactualizada. El último libro de Volpentesta, que se llama Sistemas e Información, tiene específicamente todo esto vinculado a sistemas informativos integrados. Y por ahí sería una buena fuente bibliográfica para verlo. Los libros Sistemas e Información de Volpentesta. Lo que no sé si está en la bibliografía en formato digital, pero de todas maneras voy a ver qué puedo conseguir en formato digital y lo voy a subir al AU24. Específicamente para este tema. A lo mejor le subo todo el libro porque lo que consigo es todo el libro, pero ustedes remítanse a sistemas informativos integrados, que es lo importante de este tema en particular, que por ahí es un capítulo. Yo les voy a avisar. La próxima clase les digo, voy a tratar de conseguirlo entre estas 2 semanas y la próxima clase les aviso. Y subirlo al AU24 para que lo tengan disponible y les digo de qué unidad se trata. Bueno, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe. Muchas gracias a Gracias, ustedes. profe. Muchas gracias. Hay una pregunta que me hicieron en el chat respecto al análisis de apalancamiento. Yo les diría que si bien hay un análisis de apalancamiento en Sallenave, no está del todo bueno, y yo les diría que si entendieron un poco lo que vimos en esta clase y la introducción teórica, tienen más o menos clarificado el tema del apalancamiento. No, porque no van a encontrar demasiado más en Sallenave ni lo van a encontrar mucho mejor. Lo importante es que les haya quedado claro lo que vieron en esta clase, sobre todo para corregir algunas cositas que tienen que ver con la parte del formato de las clases. ¿Se acuerda lo que les decía de que, por ejemplo, en algún lugar dice margen bruto? El tema de entender bien el apalancamiento financiero en cuanto a que no depende de un contexto expansivo o recesivo, sino esencialmente de que los fondos que se reciben se inviertan a una tasa de rendimiento superior a lo que cuestan. Algunas cuestiones y bueno, las características de los diferentes apalancamientos. Si ustedes entendieron bien lo de la clase, con la clase y la introducción teórica que vieron para el práctico, les va a alcanzar con apalancamiento. Pudieran leerlo de Sallenave, pero no está del todo bien. Y de última pudiera ser otra bibliografía, pero donde esté el tema un poco más claro. Lo importante es que haya quedado claro. Por ahora yo les diría que si entendieron bien lo de la práctica y lo que vimos en la clase teórica de hoy, creo que van a estar bien para este tema y para el final. Gracias, profe. Perfecto, profe. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Hasta pronto. Gracias, hasta la profe. próxima. Chao. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.